Para empezar voy a volver a leer ese poema tan lindo sobre Dios y la lluvia que está en el libro de Job en la Biblia que leímos al inicio. Dice: Dios excede nuestro conocimiento y no podemos contar sus años. Él va soltando las gotas de agua que bajan como lluvia de sus fuentes, las destilan las nubes y caen a chaparrones sobre el suelo. ¿Quién calcula la extensión de las nubes o la altura de su pabellón? Es como unos versos sobre la experiencia de la lluvia. Y es una imagen como poética de Dios, como soltando agüita sobre el planeta. Entonces, siguiendo en el espíritu del domingo pasado, que tuvimos nuestra celebración del Día de la Tierra, quiero invitarlos a una reflexión inspirada en el ciclo del agua y en eso que dice la carta a los romanos, que leíamos al inicio también, que los atributos de Dios, los atributos invisibles de Dios, su eterno poder y su divinidad se ven con toda claridad en la naturaleza. Y que por eso el ser humano siempre tiene en la naturaleza un referente de lo que es justo. Entonces vamos a hacer una adoración a Dios pensando en el agua, pero para eso pues vamos a hacer una pequeña clase de ciencias. Colombia es uno de los países con mayores recursos hídricos en el mundo. Tenemos lluvias abundantes. Hay un municipio en el Cauca que se llama López de Micay y es uno de los lugares más lluviosos del mundo. Llueve como 12 veces más que en Bogotá, incluso todos los días mientras hace calor. Tenemos dos océanos, el Atlántico y el Pacífico, y además tenemos algo que llaman el tercer océano, que es el agua que vuela y que viene de la Amazonía y baña el país con lluvia. Tenemos nevados, descongelándose por el calentamiento global, pero tenemos nevados, hay glaciales, 4 volcanes nevados y 2 sierras nevadas. Abundantes aguas superficiales, eso quiere decir las aguas que vemos, los ríos, las quebradas, las lagunas, y abundantes aguas subterráneas, que son las que no vemos. En este templo hace mucho frío, entre otras cosas porque aquí por debajo pasa un río. Cuando fueron a construir el edificio de aquí al lado, pues se dieron cuenta que aquí por debajo pasa un río. Y estamos en Bogotá, no estamos ni en una selva ni en una reserva natural. Bogotá es un humedal gigante. Colombia es una fuente de agua inmensa. Por eso es que es, digamos, tan imprudente pensar en algo como el fracking, porque si aquí debajo de este templo hay agua, imagínense debajo de una selva, y de esa agua depende muchísima gente. Y el agua es una riqueza en Colombia. En lo que tiene que ver con agua, Colombia es la tierra prometida. Por eso, y por si fuera poco, entonces tenemos el 50% de los páramos del mundo. En Colombia hay 37 complejos de páramos, entre ellos el páramo más grande del mundo que queda aquí mismo en Bogotá, en Sumapaz. Y pues, clase de ciencia, los páramos son ecosistemas, es decir, son comunidades de seres vivos que están en un medio. Eso involucra pues la flora y la fauna, ¿sí? Los animales y las plantas. En los páramos, las plantas y los animales están especializados en retener el agua. Por eso, coloquialmente dicen que los páramos son fábricas de agua. Y por eso, como país, digamos que tenemos la conciencia de relacionar el agua con los páramos y de pensar en su protección, al menos la sociedad civil. Sin embargo, los páramos, que son maravillosos, no trabajan solos y en realidad no son fábricas de agua, porque no pueden funcionar sin el resto del planeta. Es decir, participan de un ciclo del agua, pero un páramo solo no produce agua. Entonces, en el ciclo del agua, el sol con su calor calienta el agua, la evapora, y ese vapor de agua forma las nubes. Y los árboles recuperan agua del subsuelo, del agua subterránea, con sus grandes raíces, y también la sacan del medio, del aire, de la lluvia. Y la envían también en forma de vapor a la atmósfera, y forman también nubes. Y el agua, ya convertida en nubes, vuela, viaja con el viento, se mueve, las nubes llenas de agua se mueven hasta la parte alta de las montañas, se enfrían y caen. Esos son los ríos voladores, el tercer océano que tenemos en Colombia. Entonces cae fría en forma de nieve o de granizo cubriendo los nevados. Pero también caen los páramos, donde la recogen los musgos, los frailejones y la demás vegetación. Esa vegetación de los páramos está adaptada para recoger el agua de la lluvia, de las neblinas, del rocío,
Por eso las hojas de los frailejones son peluditas y crecen en forma circular para retener más agua. Todo está en función del agua. Y esa agua que se recoge en la parte alta de nuestras cordilleras baja a los demás pisos térmicos en forma visible, es decir, en ríos, en caídas de agua, en quebradas, en lagunas, y en forma subterránea, viajando por debajo del suelo. Entonces, bajando otra vez llega al mar y a los árboles por el subsuelo, y otra vez se evapora por acción del sol y forma nubes, y por los árboles y otra vez forma nubes, y esas nubes viajan impulsadas por el viento y van hasta las montañas, caen en los nevados y en los páramos, en los frailejones, y el ciclo vuelve a empezar. Y para que el ciclo continúe, entonces muchos factores y recursos deben continuar: los mares, los páramos, el sol, las selvas, el viento. Y dentro de cada uno de esos ecosistemas, cada planta y cada animal está cumpliendo un papel. Tiene algo que se llama un servicio ecosistémico, está haciendo algo. A mí me parece muy lindo el oso de anteojos. Pues además de que se ve, es un gozo estético, digamos, ver un oso. Pero un oso no solo, digamos que hay que cuidarlo y no se debe extinguir, no solo porque es bonito, porque cuando uno ve un oso siente como la ternura, la belleza, como un reflejo de lo divino, sino porque hace naturalmente cosas que mantienen los bosques. El oso es tan genial que distribuye semillas con su caca, lo que es una función biológica para él, algo que hace todos los días, es vital para que el bosque continúe. Naturalmente, con lo que hace, se asegura de que sigan naciendo nuevas plantas en el bosque. ¿No les parece maravilloso que un animal solo por estar vivo esté cuidando el medio en el que vive? Cada planta, cada animal, cada borugo, cada venado está haciendo algo naturalmente para conservar el lugar en el que vive. Y nosotros estamos incluidos en esa naturaleza, hacemos parte de esos medios naturales. Se supone que también dispersamos semillas, se supone que también naturalmente deberíamos, como el oso, asegurarnos de que nuestro medio ambiente continúe. Pero a veces parece que los seres humanos solo dispersamos basura y dispersamos semillas de injusticia, de desamor, de avaricia, y no las semillas que construyen un bosque en el que habita Dios. Entonces, viendo cómo se produce la lluvia, todas las cosas que tienen que pasar para que haya lluvia, pienso que cuando llueve presenciamos un milagro cotidiano, ¿sí? Pero al fin de cuentas es un milagro. Y cuando sale el agua por la llave, estamos asistiendo a un evento maravilloso. Sigue siendo cotidiano, nosotros ya, digamos, no lo vemos mágico porque sucede todos los días, pero detrás de eso hay árboles, mares, ríos, lagunas, frailejones, musgos, osos de anteojos, conejos, abejas, que trabajan juntos sin saberlo, cumpliendo su parte para que continúe ese ciclo de la vida, que es el ciclo del agua. Y pensando en eso y en lo que dice la carta a los romanos, lo que leíamos hace un momento, que lo invisible de Dios, esa bondad, ese poder de Dios, se hace visible en la naturaleza, entonces uno puede preguntarse, ¿cómo se expresa Dios en esos páramos? En ese ciclo del agua que involucra tantas cosas y que para nosotros es tan cotidiano simplemente abrir la llave sin pensar en todo lo que viaja esa agua para llegar a seguir manteniéndonos con vida. Entonces creo que hay dos cosas que podríamos aprender de ahí. Lo primero es algo que dice el apóstol Pablo, y es que todos somos miembros de un mismo cuerpo, que son como seres humanos y como un planeta. Lo que le pasa a una selva nos pasa a todos. Tarde o temprano, lo que le pasa al planeta nos afecta a todos. A veces, como está sucediendo con el cambio climático, los que más contaminan no son los primeros en sufrir los efectos de lo que hacen. Tarde o temprano los efectos nos van a alcanzar a todos, pero a veces el que hace algo mal no es el primero que recibe la retribución. Así que pensar solo en el beneficio propio no es un gran negocio. Y si aprendemos de cómo funciona el planeta para mantenernos vivos, resulta que sucede lo mismo con la comunidad de los seres humanos. ¿Cuál es nuestro papel como humanos dentro del ciclo de la vida? El egoísmo humano, el pensar en lo inmediato sin tener en cuenta a los demás, es contrario al amor y contrario al planeta, contrario al ciclo de la vida. Y no me refiero solo a la contaminación.
sino a pensar a pensar en minimizar nuestro impacto ambiental, sino que todo lo que hacemos, cualquier cosa que hagamos, impacta en lo que sucede en la sociedad. Deberíamos saber que toda la humanidad, como una comunidad, va en un mismo barco. Y cuando uno es egoísta y cree que no le hace ni bien ni mal a otro con lo que hace, pues está negando su papel en el mundo. ¿Por qué? Porque en el planeta lo que pasa en un lugar afecta en otro. Si tumban un árbol en el Amazonas, si hay un incendio forestal en una selva que queda a miles de kilómetros de mi casa, puede que sean los árboles que están enviando vapor de agua a la atmósfera para que llegue a las montañas en chingaza y sea el agua que yo me tomo. Suena complejo, pero es sencillo si se resume en una sola cosa, que es lo que dice el Evangelio, que todo lo que le pasa al otro me afecta y todo lo que yo hago pues afecta al otro. Ahí está la sabiduría de Dios, sus atributos invisibles haciéndose visibles. Jesús dijo, no le hagan a otro lo que no quieran que les hagan a ustedes. Antes traten a los demás como les gustaría que los trataran, incluso al malo. Es exactamente la misma norma, funciona para los animales y las plantas y el planeta, pero nosotros creemos que podemos salirnos de ese ciclo y también nos afecta. Todo lo que hacemos tiene un impacto y lo que hacen los otros también nos afecta. La respuesta es sencilla, somos solo un planeta, todos, somos solo un cuerpo como humanidad, somos miembros los unos de los otros. Suena injusto, ¿no debería cada cual retribuírsele solo lo que haga? Pero ¿cómo funcionaría el planeta si nos necesitamos los unos a los otros? El asunto es que todos hacemos parte del planeta y hasta no aprender eso, pues la humanidad en general no va a hacer nada más que hacerse daño. Si uno piensa solo en su beneficio, tarde o temprano eso le va a ser retribuido. Tal vez inicialmente vea cómo a los demás les va mal mientras disfruta, pero tarde o temprano va a cosechar lo que siembra. Ahorita están discutiendo dos leyes complicadas, permitir que le paguen menos a los jóvenes y transformar el sistema pensional, perjudicando a la larga a los que ganan menos. Inicialmente los empresarios van a ganar más porque pagan menos a los trabajadores, pero históricamente cuando bajan los salarios y la gente no tiene plata para comprar, la economía colapsa, porque ¿a quién le van a vender? Vamos en un mismo barco como humanidad, hacemos parte del mismo planeta. Según lo que dijo Jesús, al otro le debo desear al menos lo mismo que tengo yo. La justicia es la forma como funciona la naturaleza y lleva miles de años produciendo agua, lluvia, verano, invierno, sin dañarse. Y nosotros no hemos aprendido de eso. El individualismo del ser humano no tiene sentido en la naturaleza, porque así como el páramo no puede producir agua solo, si no le llega lluvia que viene de los bosques y de los mares, si no viene la neblina, por más que tenga frailejones y musgos, no va a poder retener ningún agua, si no hay selva, si no hay sol. Asimismo, nosotros como seres humanos no podemos pensar que pensando solo en nosotros mismos y en nuestro éxito personal, pasando por encima de los demás, podemos construir algo duradero. No importa quién sea uno, qué haga, siempre necesita de otro, del otro que hace cosas que uno no sabe, que no es igual a uno, que no piensa como uno. Y pensar en el otro es pensar en uno mismo, según lo que dice el Evangelio, porque vamos en el mismo barco. Vivimos en la misma ciudad o en el mismo barrio o estamos en la misma familia con gente con la que no estamos de acuerdo, pero hacemos parte los unos de los otros. Con nuestra sociedad pasa igual, no podemos pensar que es un problema de otro, que haya niños pobres en Ciudad Bolívar que necesiten almorzar y que necesiten quien los acompañe por la tarde a hacer las tareas y a hacer una familia para ellos mientras los papás están trabajando y para que no anden solos en un ambiente hostil. Eso no es problema solo de los papás de esos niños y nosotros como iglesia creemos eso y por eso existe PREA, porque somos miembros los unos de los otros. Ahora, una segunda cosa que emerge de pensar en Dios y en el ciclo del agua es la expresión de la vida en la naturaleza, del Espíritu de Dios dando vida. Por lo menos para mí es sobrecogedor pararme al lado de una montaña gigante, una cordillera. Esas montañas le invitan a uno a creer algo.
Uno puede ver la belleza y la bondad reflejada en una montaña llena de frailejones o en una laguna inmensa como la de Guatavita. Y yo creo que el templo del Señor son los bosques y los páramos, y que su espíritu se mueve, como dice Génesis, sobre las aguas, sobre los ríos y las quebradas. Además, los seres vivos estamos hechos de agua. Las plantas y los animales son agua. Nosotros, como seres humanos, somos agua. Nuestro cuerpo, más del 60% está compuesto por agua. Nos morimos si no tenemos agua. Tomamos agua para poder seguir vivos. Y sudamos agua. Es agua que está dentro de nosotros. Y si nos atenemos a lo que dice Génesis, pues es agua en la que se mueve el Espíritu de Dios. El Espíritu de la vida, el amor. Es el mismo Espíritu de Dios que se mueve en los árboles, que se mueve en las aguas que vemos y que no vemos, que se mueve en los ríos voladores, que se mueve en la vida. Es el mismo Espíritu de Dios que desde el principio acompaña la vida en nosotros. Y como somos agua, se mueve dentro de nosotros. Jesús dijo: el que cree en mí, de dentro, de su interior, de su alma, de su corazón, le van a brotar ríos de agua viva, refiriéndose al Espíritu de Dios que se mueve en las aguas. Se mueve en las aguas del Amazonas, pero se mueve también en las aguas de nuestra alma, para hacer brotar el agua del amor de Dios, de la esperanza, de la justicia. Y esa es su promesa, que va a hacer salir de nosotros ese amor por el otro, esa conciencia de que lo que le pase al planeta también nos pasa a nosotros, y más aún, que lo que le pasa a otro ser humano también nos pasa a nosotros. Oremos. Gracias, Señor, por el agua que tomamos todos los días para seguir vivos y en la que se mueve tu Espíritu ayudándonos a vivir. Gracias, Señor, por el agua viva de tu amor que nos alimenta para ser mejores, para encontrar sentido en lo que hacemos, para aprender a compartir. Gracias, Dios, porque encontramos huellas de justicia en la naturaleza, porque encontramos esperanza. Ayúdanos a ser parte constructiva de este ciclo de la vida y a cumplir con nuestro papel. Amén.